Vamos a comenzar entonces un tema nuevo, que es la recursión. ¿Está bien? No sé si han visto ya en lógica recursión. ¿Sí? ¿Poquito? Entonces quizás encuentran una conexión con esto, espero que sí. La vamos a ver acá desde el punto de vista más computacional. Igual como es en paralelo el curso, no vamos a suponer que es previo lógica a esto, ¿no? Pero bueno, siempre ayuda a haber visto por lo menos algo de inducción y recursión porque van a ver que tiene conexión con esto. ¿Qué es la recursión? Bueno, hay muchas definiciones, ¿está bien? Pero van a ver que es algo alternativo a la iteración, a la idea de usar un for, un while, un repeat en un lenguaje de programación. Uno puede encontrar en los libros definiciones como estas, ¿no? Un programa que se invoca a sí mismo o se llama a sí mismo se dice que es un programa recursivo. ¿Está? Define un programa con un nombre y en el cuerpo de la definición se invoca a sí mismo. O sea, un programa definido en términos de sí mismo se dice que es un programa recursivo. Si uno se queda con esa definición media vaga, uno diría, a ver si tiene sentido o si me alcanza eso para programar de alguna manera de esta forma, ¿no? Entonces, uno podría escribir este programita en C o C++, muy simple, un procedimiento P, que lo único que hace es invocarse a sí mismo. No tiene ni siquiera parámetros. ¿Está bien? Uno le larga a correr desde un main y da el mensaje Stack Overflow. O sea, me está diciendo que hay una pila que se está desbordando. Hay un error. Y dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, para entender primero por qué esto es un error, vamos a ver algo más general. ¿Qué es lo más general? Vamos a ver cómo se implementa la invocación a procedimientos o a funciones en un lenguaje cualquiera. Puede ser C, C++, Java, C#, el mecanismo es el mismo. Es decir, cuando un programa, por ejemplo, P llama a un auxiliar Q1 y este llama a otra función o procedimiento Q2, Q3 y así, se dan invocaciones. ¿Cómo se las arregla el sistema para instrumentar eso? Bueno, van a ver que de alguna manera va a usar, así como en la memoria de cualquier sistema, uno guarda las instrucciones y los datos, va a tener que guardar cualquier sistema que implemente llamadas o invocaciones a métodos, funciones o procedimiento auxiliar, una estructura auxiliar. Se suele llamar una estructura de ejecuciones o stack de ejecuciones. O sea, justamente para guardar la información que hace a la invocación. Para que lo vean, como les dije, las transparencias tienen más material de que voy a ver acá. Entonces me voy a ir salteando y me voy a focalizar en lo esencial y hay cosas que ustedes la van a poder leer. Y que sobre todo explican esto. Supónganse que tengo este esquema de código, ¿no? Un procedimiento principal P que tiene cierto código. Lo llamo código 1, puede ser un bloque largo de código, pero en algún momento llama a un procedimiento o una función auxiliar Q1. Eso es el call de Q1. Pero abajo de este llamado puede haber más código dentro de P. Lo llamo código 2. ¿Está bien? Lo mismo para el código 1, fíjense que hay un código 3 antes de un llamado y un código 4. El llamado es a Q2, que tiene de nuevo un código antes del llamado y un código después. Y supóngase que este Q3, que es el que llama Q2, no invoca más a nadie. ¿Está? Ese es como autocontenido el código. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace el entorno de ejecución para ejecutar esto? Si yo desde el main llamo a P, ¿cómo se hace el sistema para no perderse? ¿Qué tengo que ejecutar después de qué? Está claro, creo que para ustedes y para mí también, que cuando yo llamo a P, se ejecutarán todas las líneas de código, del código 1, ¿no? Una en secuencia, siguiendo lo que se le llama el program counter, ¿no? Me dice, esta es la próxima, esta es la próxima, esta es la próxima. La pregunta es, ¿qué pasa cuando llega acá, a esta invocación? Porque abajo del call va a haber una instrucción, seguramente. Pero le estoy dando la directiva de, no, anda a ejecutarse Q1 y cuando termines Q1, eso es lo que estoy pensando, seguí ejecutando en este punto. Es decir que va a ser un suspenso, una interrupción en P diciendo, me voy a ejecutar Q1, cuando termine Q1 vuelvo acá. Pero el vuelvo acá lo tiene que guardar en algún lado, porque si no, ¿cómo sabe el sistema dónde tiene que volver? A eso lo voy a llamar P0 o el punto de retorno en el código P, donde tiene que ejecutar después que termine el llamado Q1. Es decir, me lo guardo. ¿Y dónde? Supónganse que en la memoria me guardo un P0, esa dirección del lugar. ¿Ok? Empiezo a ejecutar entonces este código. Y en algún momento llama a Q2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces empieza a ejecutar este código, ejecuta toda la línea del código 3 y en algún momento llama a Q2. Y se vuelve a presentar la misma situación.
Porque dice, me estás diciendo que vaya a ejecutar Q sub 2, pero acá hay código pendiente. Entonces, guardate otro punto de retorno, lo llamo P sub 1, guardalo en algún lugar, en una estructura, por ahora lo tengo acá, lo llamé stack, pero vamos a ver por qué es un stack, por qué es una pila. Entonces le dice, anda a ejecutar Q sub 2 y cuando termines, seguís ejecutando el código 4. Pero hasta que no termines, no. Entonces viene acá y empieza a ejecutar Q sub 2. Ejecuta todo el código 5 y cuando llega el llamado Q sub 3, lo mismo. Agrega, uno diría, otro punto de retorno que lo llamo P2. O sea, hasta ahora tengo 3 puntos de retorno que el sistema tiene que acordarse. ¿Está bien? Porque son 3 cosas pendientes. Cuando viene a ejecutar acá, ejecuta todo el código 7, que puede ser un bloque muy largo de código, pero como no invoca más a nadie, cuando llega al final dice terminé. Entonces el sistema de ejecución dice, ¿terminaste? Bueno, fíjate si no te quedan cosas pendientes. ¿Qué es lo pendiente? Y uno diría, estos 3. ¿Cuál debería ser primero? El P2. ¿Por qué? Porque está esperando que yo termine de ejecutar todo este código para seguir acá. Es decir, ¿quién va a tomar de todos estos puntos de retorno que yo almacené en alguna estructura? El último que puse. El que está más arriba. Si yo los voy poniendo arriba, los saco de arriba. Y eso es un stack. Eso es una pila, ¿no? El último que ingresa es el primero que sale. O en inglés, LIFO, ¿no? Last in, first out, ¿no? Entonces uno diría, bueno, saquemos el P sub 2, entonces ahora ejecuto todo el código 6. Ejecuté todo el código 6, saco el P sub 2 y ejecuto todo el código 6. Y ya, fíjense que no aparece acá más como pendiente, porque ya está, ya lo ejecuté. ¿Y se te queda algo más pendiente? Sí, estos dos, P1 y P0. ¿Cuál tengo que hacer primero? El que está arriba, el P sub 1, el último que puse de los dos. Entonces saca el P sub 1 y dice, ¿dónde me tenía que venir? Y me tenía que venir acá. Ejecuto todo el código 4. Y cuando llega al final dice, saquémoslo pendiente, pues ya no está pendiente. ¿Te queda algo más pendiente? Sí, P sub 0. Vuelve acá, ejecuta todo el código 2, no le queda más pendiente, entonces dice, ahora sí terminé la ejecución. Y se produce la ejecución del código que uno esperaría. Entonces, para que se produzca esa ejecución, tuve que usar una estructura auxiliar. Estos puntos de retorno que se comportan como una pila. Entonces, volviendo al ejemplo, aquel que habíamos visto, el P que llama al P, me dice, esa pila se desbordó. ¿Por qué esa pila se desbordó? ¿Cuándo crecía el stack que vimos recién y cuándo decrecía? Cuando yo lo hacía, cada vez que llamaba agregaba un P sub i al stack, ¿no? P sub 0, P sub 1, P sub 2. Cuando terminó este de ejecutar, ¿qué pasó con el stack? Empiezo a sacar. Terminó lo pendiente, sacalo. Terminó lo pendiente, sacalo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo saco? Cuando terminó. ¿Cuándo pongo? Cada vez que invoco. El P que llama al P, ¿qué pasa? Invoca P a sí mismo. Es como si fuera otro, pero es el mismo. Entonces, en el stack agrega algo. P se vuelve a llamar a P. En el stack agrega algo. P se llama P. En el stack agrega algo. Y bueno, la memoria finita, en algún momento ese stack que está en la memoria se desborda. Llega a la capacidad máxima. Entonces me da un mensaje de error. Está bien, porque esto es una ejecución infinita, ¿no? P que llama P no termina nunca. Uno diría no tiene sentido. Pero en un lenguaje de programación, hasta ahora con un while o con un for, yo podía hacer como una idea de ejecución infinita. ¿Cómo la podía escribir con un while? ¿While qué? Con una condición, exacto. Ella dice con una condición que sea true, que siempre sea true. Por ejemplo, while true. No importa lo que pongas adentro, eso ejecuta. Pero el comportamiento es distinto, no sé si lo probaron, no da un mensaje de error. Queda como un programa consumiendo tiempo de ejecución de sistemas hasta que uno lo mate. Tiene que cortar la ejecución del programa, no da un mensaje de error. ¿Por qué? Porque no usa un stack. Entonces son dos modelos, uno diría, de forma de procesar incorrectas, porque son como ejecuciones infinitas inútiles, pero esta sí da error y la anterior, que el while true, no. Fíjense este otro ejemplo, parece un poquito más útil. Y también cumple la definición de que, dijimos recursivo, si un procedimiento se llama a sí mismo. Entonces van a ver que se llama a sí mismo. Entonces, ¿qué hace este procedimiento P que de nuevo no tiene argumentos? Recibe un entero desde la consola, desde la entrada. Acá le puse cin, pero scanf, puede ser. Supónganse que esto analiza si ese X es primo o no. Y en función de eso, por ejemplo, imprime un mensaje u otro. ¿Es primo o no es primo? Pero después se vuelve a invocar a P. O sea, lo puedo ver de nuevo como
Ahora lo puedo ver como un programa interactivo, porque me va a pedir que ingrese un número, sale una etiqueta, es primo o no es primo, ingreso otro número, es primo o no es primo, ¿no? Como se vuelve a invocar, me pide. Pero tiene el mismo defecto que el anterior, ¿o no? Porque no tiene salida. Esto no termina. En algún momento, es más, si yo pongo un contador de cuántas veces pasé por es primo, me va a decir la capacidad que tiene el stack, porque cuando llegue al máximo y me diga Stack Overflow, hasta ahí llegó. ¿Está bien? Entonces parece que este programa, de nuevo, que se llama a sí mismo, o que está definido en términos a sí mismo, no es útil. ¿El stack tiene una cantidad predeterminada de cuánto puedo aguantar? Sí. ¿O depende de la computadora? Depende de la computadora, lo define el sistema operativo. Desde los programas, desde el lenguaje C y C++, vos podés, de alguna manera, modificar el tamaño del stack. No es lo que hacen los programadores habituales. Podés tener un stack más grande, pero por defecto no. Tenés el mismo tamaño del stack para todos los programas que vos ejecutás en un lenguaje. ¿Por qué? Porque es el riesgo. Si yo le pido un stack exageradamente grande, puede ser que cuando se desborde se cae el sistema operativo, por ejemplo. O sea, le saco memoria a recursos críticos que después, entonces puede ser un ataque de seguridad que yo te hago un programa, te inyecto esto en un código, te hago caer el sistema y después no funciona nada. Entonces, ¿más fuerte? Sí. Por eso, esto va a compartir con recursos de la memoria, por ejemplo, del sistema operativo. Entonces, si yo hago caer el sistema operativo, se cae todo el funcionamiento del sistema. Todos los programas que están corriendo en esa máquina, en ese sistema operativo, dejan de funcionar. Entonces, no me deja que yo defina un stack infinito. O infinito o mientras haya memoria. Porque mientras haya memoria, después nada más puede funcionar salvo esto. ¿Ah? Por eso, siempre finito. Siempre hay una cota y por eso el lenguaje da un mensaje Stack Overflow cuando llego a esa cota. Miren este otro ejemplo. ¿Vieron el factorial en matemática o en algún lado? ¿Qué es el factorial de un número? Claro, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Es la productoria de los primeros números naturales sin incluir el 0. Porque el producto con 0 es 0. Y el factorial de 0 por definición es 1. ¿Está bien? O sea, matemáticamente alguien le podría decir es esta definición, que n factorial es n por n-1 por n-2 por 1. Bueno, miren este código en C++ o en C que implementa esa idea. ¿Qué está diciendo este código? Está diciendo, mira, si el n, tu parámetro, este entero natural, llamémosle así, mayor o igual que 0, es mayor que 1, lo podemos calcular al factorial de ese número como el producto de ese número por, y llamo recursivamente al factorial de ¿quién? Del anterior. O sea, factorial de 5, supónganse que n es 5, dice es 5 por, llamo al factorial de 4. Y le digo a la máquina, anda a calcular el factorial de 4. ¿Está bien? Y si el n no es mayor que 1, o sea, es menor o igual que 1, 0 o 1, digo, por definición ese factorial es 1. Factorial de 0, factorial de 1 es 1. Claro, la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre este y los dos que vimos recién? Él dice es finita. Entonces acá hay algo que uno empieza a ver por ahora intuitivamente. Que hay un caso al menos, que es este, en el cual no se invoca a sí mismo. O sea, parece que ahí para. En el P que llamaba al P no paraba nunca. Y fíjense que tampoco hay una circularidad inútil. No es que P llama a P y no cambia nada. Sino que fac de n no está definido en términos de fac de n. Sino en términos de fac de n-1. El parámetro cambió. Entonces, ¿cuál es la idea? Y la idea es, está bien que se invoque a sí mismo, pero hay algo que tiene que ir cambiando un parámetro. Uno diría que converja a un punto de parada, como si fuera un while, ¿no? Que itere, pero al momento salga, porque si no eso no me sirve. Bueno, la idea de la recursión es esa, ¿no? Que se invoque a sí mismo, pero algo cambie en el parámetro, uno diría que se converja a lo que se suele llamar un caso base. Un caso de parada. Al menos uno, puede haber más de un caso de parada, pero tiene que haber al menos uno, porque si no eso no para. Entonces, intuitivamente uno diría, si llamo al factorial de 5, parece que va a ser una cuentita y va a llamar a quién, al factorial de 4. Y factorial de 4 va a ser una cuentita y va a llamar a quién, al factorial de 3. Lo voy acercando a quién, al 1. Y sé que cuando llega al 1 no se llama a sí mismo. Entonces parece que esto termina. ¿Se entiende? Bueno, eso le da un poco más de sentido a la recursión. Comparémoslo con este. Este otro fact. Grandes diferencias rápido, visuales. ¿Cuáles son?
Exacto. Uso un for, o sea, es iterativo, no hay recursión. Fíjense que la palabra fact no aparece en el medio acá. No hay una invocación a sí mismo. Uno diría, ¿calcula lo mismo? Bueno, fijémonos que sí. Tengo dos variables auxiliares, f, que es el acumulador que después retorno, o sea, en f va a estar el factorial, y un i, que es un contador que lo voy incrementando hasta que llegue al n, haciendo que a f le asigno f por i. O sea que va haciendo la acumulación de la productoria en f. ¿Está? Cuando no entra al for, que alguien podría pensar, ¿qué pasa si es menor o igual que 1 y no entra? Bueno, ya sabe que el factorial de 0 y 1 es 1, o sea que está bien que si no entra, retorne 1. Lo puede mirar un ratito y dice, sí, efectivamente calcula lo mismo. Es más, si yo a un usuario le doy el iterativo o el recursivo, y él solo mira el resultado, no va a distinguir la diferencia entre uno y otro. Son lo mismo. El resultado de factorial de 5 me va a dar 120 este y me va a dar 120 este. Sí. Lo único que este lo hace como al revés, por así decirlo. Lo hace como al revés, ¿no? O sea, le cuenta, fíjense, típicamente el recursivo va a arrancar, quiero calcular el factorial de 5, va a decir, voy a hacer una cuentita, pero llamo al factorial de 4. Y el último paso que hace es el factorial de 1. O sea, como que va desde lo que quiere calcular hasta la base. Cuando uno lo hace iterativo, a veces itera al revés, ¿no? Va haciendo desde el más chiquito hasta llegar al n, siga un while o un for, y ahí retorna. Entonces el proceso suele ser inverso. ¿Qué otra diferencia uno podría notar? Y bueno, podría decir, ¿cuál es más claro, legible? Y ahí es muy subjetivo, porque si ustedes están aprendiendo recursión ahora, usted me va a decir, no, yo prefiero este. ¿Está? Porque nunca vi la recursión, entonces por más que vos me muestres, por más que me muestres este, yo prefiero el otro, porque este todavía no lo entiendo. Pero créanme, eso que es subjetivo va a terminar siendo, cuando conozcan, van a elegir este. Bien, eso es otra observación. Fíjense que si a mí me definen matemáticamente el factorial, esta es la traducción casi literal matemática del factorial. No uso ninguna variable extra salvo el parámetro n, o sea, no generé nada de ruido, digamos, extra. En cambio, en la versión iterativa tuve que pensar en dos variables auxiliares, f e i, y ver cómo las uso, una como contador, otra como acumulador. Capaz que no le resulta difícil, pero ya tiene un extra, sí. Sí. Esto estoy haciendo un for que para el for es como el equivalente al llamado en sí, al llamado recursivo. Pero sí voy haciendo un producto entre el acumulador y el contador que no es trivial que alguien se dé cuenta que estoy haciendo ahí. El primero puede llegar a Stack Overflow si es un número muy grande, ¿no? Los dos pueden dar el mensaje int overflow. Int overflow quiere decir cuando uno va multiplicando enteros, puede sobrepasar la capacidad del entero más grande. Eso no tiene nada que ver con stack overflow. Sí puede pasar que el recursivo, si tuviera un stack muy chiquito, y yo quiero calcular el factorial de uno muy grande, desborde el stack antes de hacerlo. Con los stacks habituales del lenguaje no te va a pasar, te va a saltar otro error antes que te salte ese. ¿Está bien? En memoria, no le voy a preguntar en tiempo de ejecución, porque lo vamos a dejar para más adelante, cuál es la eficiencia de los algoritmos recursivos. Vamos a dejarlo para 2 semanas más adelante. ¿Está bien? Pero en memoria, ¿cuál les parece que es más eficiente en el uso de la memoria? Es más, si yo dibujara... El recursivo es más eficiente en el uso de la memoria. ¿Están de acuerdo? No. Bien que no estén de acuerdo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿De el espacio? ¿Qué es lo que va creciendo en el uso cada vez que llamo? El stack. O sea, el recursivo, cada vez que llama el stack, ¿recuerda que el stack crecía? ¿Agregaba algo? Entonces... En el factorial recursivo, si yo llamo con un n grande, la cantidad es proporcional al stack a la cantidad de llamados. En cambio, el iterativo, a medida que voy llamando con n más grande, ¿cuánta memoria usa para ejecutarse? Siempre lo mismo, ¿no? F, I y n. Pero no vamos cambiando los valores de F de I, pero como lugares de memoria son esos dos. No usa el stack, no hay nada que va creciendo, o sea que el espacio de almacenamiento que usa la iteración es constante. A medida que el n crece, no pide más tamaño. ¿Se entiende? En cambio, el recursivo sí, porque un n más grande es un llamado más. Entonces el stack crece uno más. Mientras más grande el n, más grande el stack. Entonces, en memoria, entonces dice, pará, me venías a vender la recursión y no se la estoy vendiendo bien, porque estoy diciendo, es mejor el iterativo que el recursivo.
Y en general sí, en eficiencia sí. La pregunta entonces, ¿cuándo me conviene la recursión? Vamos a tratar de ver cuándo me conviene la recursión. ¿Ok? Y van a ver que vamos a encontrar casos donde la recursión me conviene. Pero para ver si entendimos, ¿tá? Y van a tener 20 segundos para charlar con su compañero o compañera al lado. Este pseudocódigo, este procedimiento X dice, si X es 0, imprimí X. Y si X no es 0, imprimí el valor de X, llamá a P con X menos 1 y después imprimí menos 1 por X, o sea, menos X. Entonces la pregunta sería, ¿qué va a imprimir esto cuando yo invoque con P de 3? 20 segundos, nadie diga a alguien en voz alta, 20 segundos para charlar con quien sea, a ver qué imprime. Anótenlo en el papel, imprime varios números. ¿Qué números imprime? ¿Y en qué orden? Esa es la pregunta. Levante la mano quien cree tener una respuesta ya. El que levanta tímido es porque no estoy seguro, ¿no? Levante la mano. Bien. Bien. A ver, ¿alguien que no haya hablado hasta ahora? Levante la mano ahora. De los que dijeron que sí sabían. O creían saber. ¿Qué retorna? ¿Qué imprime? 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Por ahí también levantó, vi que alguien levantó la mano. ¿Qué números? 3, 2, 1, 0 y después Menos 1, menos 2, menos 3. Va ganando esa. ¿Alguna otra distinta? Sí. Muchos ceros. O sea, o termina en 0 o hay muchos 0, o es 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver con la explicación que yo les di antes. No vamos a inventar nada nuevo. Bueno, más o menos no voy a inventar nada nuevo. Le voy a explicar algo complementario a eso. Para que funcione la respuesta correcta que dieron ustedes. Una de las respuestas correctas. Ejecutemos este código. Llamo a P de 3, ¿no? Acá. X vale 3, entonces empieza a ejecutarse. ¿Es 0 o no? Entonces imprime 3. Acá ya ven el 3 impreso. Y llama a ¿quién? A P de 2. Por eso acá aparece flechita P de 2. Pero deja pendiente esta línea roja. Dice, me voy a ejecutar P de 2, pero me tengo que acordar que cuando termine P de 2, tengo que ejecutar imprimir menos 1 por X. ¿Y cuánto vale X acá? 3. Eso lo pongo en el stack. Imprimir menos 1 por X, pero sé que X vale 3. Es como que le saco una fotito, no solo a la instrucción que me falta, sino cuánto vale la variable en ese momento. Y van a ver que es importante sacarle una foto a la variable. ¿Ok? Entonces dice, bueno, ya guardaste lo pendiente, bueno, andate a ejecutar P2. P2, ¿qué va a entrar? Va a decir, ¿es 0? No. Entonces, ¿qué va a imprimir? 2. Imprime el 2 y llama a ¿quién? A P de 1, acá. Y deja pendiente, ¿qué cosa? Imprimir menos 1 por X cuando X vale 2. ¿Dónde lo pone el stack, dijimos? Arriba. Entonces aparece acá, arriba. Abajo X igual 3, arriba la misma instrucción, pero X igual 2. Porque es la misma dirección, pero en otro contexto, uno diría, con otra foto, ¿no? X vale 2. Bueno, se va a ejecutar entonces ahora P de 1, porque ya dejó lo pendiente, pero dice, sigo. P de 1, como no es 0, imprime 1, acá, y llama a ¿quién? A P de 0, acá, en azul, y deja pendiente imprimir menos 1 por X cuando X vale 1. O sea, agrega algo más en el stack. 3 cosas en el stack, 3 fotitos. ¿Está bien? Ahora entro en P de 0, por suerte. Y P de 0 dice, en esta instancia X es 0, entonces imprimo ¿qué cosa? 0. Ahí ven el 0. Hasta ahí creo que nadie dudó, ¿no? Todas las respuestas que me dieron, hasta ahí van bien. Y van a ver que hasta ahí uno diría es la parte fácil. ¿Por qué? Porque ahora dice, terminaste, porque cuando imprime el 0 no hace el si no, entonces terminó. Pero dice, anda a buscar lo pendiente. Viene a esto pendiente, que es esta línea, pero sabiendo que X vale 1. Entonces imprime ¿qué cosa? El menos 1. Y deja de estar pendiente, entonces sacó la fotito con X igual a 1. ¿Te queda algo más pendiente? Sí. Imprimir menos 1 por X cuando la fotito de X vale 2. Entonces, ¿qué pasa? Imprime el menos 2. Acá. Y saca la fotito de acá.
Ahora, ¿qué dice? ¿Te queda algo más pendiente? Sí, me queda un pendiente. Imprimir menos 1 por X. Uno dice, ¿qué es lo que guarda? La dirección de la memoria donde está esa instrucción. Y guarda en algún lugar cuánto vale esa variable. La tiene que guardar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imprime el menos 3, el stack queda vacío y dice, ahora sí terminó la ejecución. O sea, lo que dijeron, esa secuencia era la correcta. Si yo les dijera, tachen una instrucción de este código, las que más le complicó la vida, pero no me tachen el llamado recursivo porque si no se acaba la clase, ¿no? O sea, la azul no la pueden tachar, porque si no, no tiene sentido. ¿Cuál tacharían? Como complicada. La... ¿Cuál? ¿La que está en rojo? ¿Sí? Parece que la que más complicó entender cuándo se hace eso y en qué orden es la roja. Bueno, vamos a ver que la roja es lo que le da sentido a la recursión, porque si no, capaz que puedo hacer todo como hice con el factorial, hacerlo con un for. Entonces, ¿entendieron el ejemplo? Bueno, vamos a generalizarlo. Tomamos ahora genéricamente un procedimiento P de X. En vez de analizar si X es 0, digo una condición, la llamo caso base de X. True o false, caso base de X. Si se cumple, voy a hacer una acción base para X. Puede ser un código así de largo, no importa. Acción base. ¿Está bien? En nuestro caso era imprimir 0. Pero podría ser todo un código largo. Y si no, voy a partir el código en 3 bloques. Las acciones antes del llamado recursivo, lo llamo acción antes de X. El llamado recursivo, o sea, P con una transformación del X. En nuestro ejemplo, la transformación, ¿qué es lo que era? X pasa a ser ¿quién? X menos 1. Pero en otro ejemplo puede ser X-2, puede ser otra cosa. Y después venía todo un código después, llamado recursivo, la línea roja, digamos, que es el bloque de código que llamo acción después. Y como me dijeron que esa le complicaba la vida, en el ejemplo, la tacho. Y si tacho acción después, lo que queda escrito ahí se llama una recursión de cola, o tail recursion, ¿no? ¿Qué es una recursión de cola? Es un programa donde la última sentencia es el llamado a sí mismo, o sea, el llamado recursivo. No queda cosas pendientes abajo. Entonces la pregunta es, si yo tuviera este código recursivo, ¿se les ocurre cómo hacer uno iterativo con un while que haga lo mismo, el mismo efecto que este? Sin la última línea, ¿cómo sería? Más fuerte, un while. ¿Cuál es la condición del while? Mientras que... En esa jerga de ese texto. Mientras no se cumpla, ¿quién? Mientras no se cumple el caso base, ¿qué es lo que haces dentro del while? ¿No hago primero esto? La acción antes. Y después, ¿qué es lo que hago? Tengo que cambiar el X. Uno diría, transformo el X. Y eso lo hago con el while. Cuando sale el while, ¿qué se cumplió? El caso base. Entonces, cuando sale el while, ¿qué hago? La acción base. O sea que podría ser más o menos este código. Uso un X' en vez del X. ¿Por qué? Porque depende del pasaje si es por copia, por referencia, y yo uso asignaciones, puede que se cambie. Entonces, para no generar ruido, a X' le voy a asignar X y voy a trabajar todo con X'. ¿Qué hago acá? Mientras no sea el caso base, hago la acción antes con X' y acá le asigno a X' la transformación de X'. Nuestro ejemplo de recién era a X le asignaba X menos 1. ¿Está bien? Y cuando termino este while, o este mientras, hago la acción base con X'. ¿Están de acuerdo? Entonces uno diría, una recursión es una iteración disfrazada en este caso. Porque hacer esto tiene el mismo efecto, dicen ustedes, que hacer el otro. Con una ventaja en este caso. ¿Cuál es? Uso menos memoria porque no uso el stack de ejecuciones. Entonces, en estos casos, ¿vale la pena la recursión? No. Los compiladores optimizantes, cuando tienen recursiones de cola, lo transforman en una iteración. Haskell, por ejemplo, un lenguaje que van a ver en la programación funcional, hace eso. ¿Por qué? Porque entonces consume menos memoria. Entonces uno diría, hasta acá la recursión no me está aportando nada interesante. Miremos de vuelta el código, pero ahora lo que taché recién lo pongo en rojo. O sea, no solo está, sino que se los marco para que lo noten. Ese código acción después, que puede ser largo, ahora está. Si ahora está, ¿cómo es el código iterativo que hace lo mismo? Sí. Bien.
Sí. Bien. A ver. Él lo que dice, hago lo mismo que antes, porque el 3, si pienso en el ejemplo del 3-2-1-0 aquel, el 3-2-1-0 lo tengo que seguir haciendo, que era todo lo que estaba, no la línea roja, digamos, ¿no? Eso lo tengo que seguir haciendo, o sea, ese pedazo de código va a tener que estar. Ahora, la pregunta es, ¿qué se agrega? Él lo que dice, si yo te lo generalizo ahora donde no tengo x, x-1, sino tengo un código medio genérico, ¿qué es lo que hacía el stack de ejecuciones? Iba guardando las fotitos, ¿no? De lo que le quedaba pendiente. Entonces yo debería, para simular eso, hacerlo a mano. Tener un arreglo, un stack, ir cargándolo, cuando termine diciendo, recorro ese stack, sacándolo pendiente, ¿o no? O sea, tendría que simular eso, porque salvo que sea x, x-1, entonces hago la operación inversa, ahí es más fácil. Pero si vos no conocés la acción, porque se llama acción después y todo un bloque, ¿cómo es la acción inversa todo eso? No lo sé. Entonces yo más vale le saco fotito, la guardo y después la uso. Sí. Sí, habíamos dicho antes de que si era x-1, lo que hacía era ir para atrás hasta el caso base. Eso es lo que... Entonces, Sí. entonces lo siguiente que tendría que hacer es ir hacia adelante de nuevo. Sí. Eso de nuevo. Hacia adelante para hacer la operación después. Lo mismo, creo que la misma idea que dijo él. Eso si conoces la acción específica, entonces +1, -1 las inversas. Yo te pongo una acción después genérica, ya se te rompe qué es la acción inversa de eso. ¿Está bien? Entonces, si lo pienso más genéricamente, por eso lo saqué del ejemplo y ahora se lo generalicé para que no buscaran, digamos, para no buscar una solución hardcodeada a ese ejemplo, sino que sirviera para todos los ejemplos. ¿No depende de la transformación? Sí. No, depende de la transformación, pero depende de la acción después también. Entonces, fíjense, lo negro sigue estando. Vamos primero a lo negro. X' le asigno X, mientras no sea el caso base, hace la acción antes, transforma el X, termina el while, hace la acción base. O sea, eso sigue estando. ¿Qué se agrega? Lo rojo. ¿Qué es lo rojo? Bueno, me genero una estructura para las fotitos. Lo llamo una pila S vacía. Podría ser un arreglo, no importa. ¿Cuándo empiezo a cargar las cosas? Ustedes me dijeron cada vez que invocás. ¿No? Entonces, bueno, hago la acción y antes de transformar el X, de pasar al siguiente, apilo X' en S. Esa fotito, ese valor, lo guardo en el stack, pues después lo voy a usar. Entonces, mientras ejecuta este mientras, va guardando cosas en el stack. Cuando sale de este while, hace la acción base. Pero uno dice, ¿terminó? No. ¿Qué tenía que ir a ver? La pila de cosas pendientes y ver qué cosas estaban pendientes y en qué orden las sacaba. Del último que ingresó es el primero que sale. Entonces dice, mientras la pila no sea vacía, hace la acción después que sea con lo que esté en el tope del stack. El último que pusiste. Y después, como hicimos nosotros, sacalo del stack porque ese ya está. Ya no está pendiente. Lo hace hasta que no le queden pendientes, o sea que la pila quede vacía. Esto simularía, y sí, cuando tengo un llamado recursivo. Si les pongo 2 llamados recursivos o lo que sea, olvídense. La pregunta es, ¿tiene sentido que yo haga esto? Que me haga un stack a mano, que lo esté cargando. Puedo tener errores, puede no ser tan eficiente la memoria que use en el stack. O hago esto. Y si hago esto es, defino el código acá y que lo haga la máquina con su stack de ejecuciones, que no comete errores y que está súper optimizado. Pero yo programo mucho más legible este código que el que vieron ustedes, porque lo tengo que hacer mucho más. Entonces empezamos a ver, ahí sí la recursión empieza a aportar valor. Y le estoy poniendo un ejemplo de un llamado recursivo. Si tengo más de uno van a ver que el efecto es mayor. ¿Ok? Bueno, primeras conclusiones de esta introducción, porque estoy entrando en calor, ¿no? Estamos entrando en calor. ¿Tiene sentido la recursión, un programa que se llame a sí mismo, cuando opera sobre nuevos datos? Tengo que tener un parámetro y ese parámetro va cambiando. Si no, no tiene sentido. Eso no termina. Es una recursión infinita. El ejemplo que vimos hasta ahora que funcionaba más o menos bien o funcionaba bien es el factorial. Porque el factorial de un n está definido directamente si el n es 0 o 1. Porque no se invoca más. Y cuando se invoca a sí mismo, porque es mayor que 1, no se invoca circularmente, sino que el factorial de n llama a fact, pero con n-1. Hay algo que cambió. Uno dice, ¿me alcanza eso que cambió? Y no, porque ¿qué pasaría si el factorial, en vez de ser n-1, fuera n más 1? ¿No? Perdón.
Vuelvo para atrás. Si fuera n más 1. Acá. Y va a ser recursión infinita hasta que o rompe el stack o se pase a la prueba. Exacto. Si acá pongo n más 1, uno diría, pero en este caso va a terminar. No alcanza con eso. Alcanza si el llamado recursivo lo obliga a llegar ahí. Si yo le pongo n más 1 acá, claramente no va a terminar, porque yo digo, fac de 3, ¿a quién va a llamar? Va a hacer una cuentita y ¿a quién llama? A fac de 3 más 1, o sea, de 4. Fac de 4, ¿a quién va a llamar? Hace una cuentita y llama a fac de 5, fac de 6, fac de 7. No se está acercando al 1. O al 0. Entonces, eso no termina. Como decían acá, en un momento desbordas el stack porque, ¿no? Vas a llegar al límite y te va a dar un error. O quieres hacerlo así, no sé, asunto que tendrías que investigar tipo cuántos factoriales puede hacer la máquina con una función disparada que iba a decir n. Bueno, depende de lo que quiera hacer, ¿no? Pero sí, podría hacerlo. Igual ustedes no se preocupen con el tamaño del stack. Si programan bien, no van a tener problema de stack overflow. El tema es si programan mal. Por ejemplo, si ponen un n más 1, es porque la lógica de este algoritmo está mal pensada. Porque por más que vos les des un stack muy grandote, siempre vas a llegar a ese tamaño. Porque va creciendo y nunca para. ¿Entienden por qué no para? Porque si fac de n llama a fac de n más 1, siempre va aumentando el número y no se está acercando. La recursión es simple. ¿En qué sentido? Es como una iteración. Estoy parado acá, ¿no? Entonces, si mi piso, el caso base, está ahí abajo, no importa cómo, yo lo tengo que ir obligando, andá acercándote al piso. Entonces ahí terminás. Si no logro eso, no funciona. Es como un while, ¿no? El while itera todo lo que sea, pero andá acercándote a la condición de salida, porque si no, no vas a terminar. ¿Está? En lógica, ¿vieron esto? De alguna manera, recursión. Tan viendo esto. Bueno. Entonces vamos a adelantarnos a lógica, me parece. Bien. Comentarios, nada más. En el factorial vimos un ejemplo de estos comentarios, ¿por qué? Porque lo van a ver en programación funcional, lo van a ver en programación lógica, tienen media lectiva en cada una obligatoria. Uno diría, vimos que el factorial tiene una versión iterativa y una versión recursiva. Lo vimos recién y dijeron, ¿ustedes se convencían que calculaba lo mismo? Más o menos. Sí. La pregunta más general, ¿será que todo problema que lo puedo hacer iterativo, resolver con un while, lo puedo resolver de recursivo? Y al revés, si lo puedo resolver recursivo, ¿lo podré resolver iterativo? ¿Cualquier problema? Bien complicada esa pregunta. Teoría de la computación se ve más adelante en la carrera. Los límites de la programación se ven más adelante en la carrera. Pero les anticipo la respuesta, que es... Intuyan. Sí. Por eso hay lenguajes que no usan iteración, Haskell, Prolog. Prolog se usa para GNexus, por ejemplo. La base de datos de GNexus usa Prolog. No tienen while, no tienen for, no tienen asignación. Y uno diría, ¿cómo hacen algo sin todo eso? Lo hacen todo recursivo, porque tienen la misma potencia que Java, que C#, que C++. Pero todo lo tengo que programar de cierta forma. ¿Está bien? Ahora vamos a lenguajes más utilitarios y modernos. Java, C#, C++, C, está en el top 10 de los lenguajes más usados al día de hoy. Tienen recursión y tienen iteración. Uno diría, hay una redundancia. Si te alcanza con uno de los dos y está demostrado que es así, ¿por qué tenés los dos? ¿Qué opinan? ¿Por qué la redundancia puede ser algo útil? Exacto. Se me ocurre para este problema pensar lo recursivo es más simple una vez que domine la recursión, o iterativo es más simple. Y otra razón puede ser no la simpleza, sino la eficiencia en tiempo o en espacio de almacenamiento. Entonces, tener más alternativas me da más caminos. No quiere decir que voy a poder hacer algo que de otra forma no podría. Sí, podrías, pero capaz que te cuesta más, capaz que es más ineficiente. Los lenguajes tienen mucha redundancia. Por ejemplo, ¿por qué tienen un for y tienen un while? ¿No puedo escribir cualquier for con un while? Inicializo la variable afuera, ¿no? Pongo la condición, al final del while incremento o hago la que sea, y el mismo efecto que el for lo hago con un while. ¿Por qué? Por estilo de programación. Hay gente que prefiere el for para ciertas cosas, el while para ciertas otras. Pero no es que no voy a poder resolver el mismo problema. Entonces los lenguajes tienen mucha redundancia. ¿Por qué? Porque dan caminos alternativos por estilo, por eficiencia, por legibilidad, por practicidad. También las bibliotecas, librerías de los lenguajes dan forma de hacer código más rápido sin que yo lo tenga que hacer. Porque yo podría tachar todas las librerías diciendo, programalas vos.
pero es más tiempo de desarrollo. Entonces, dame más herramientas, dame más redundancia, más alternativa, y yo voy a ser más productivo porque voy a hacer las cosas más rápido o más eficientes. ¿Se entiende? ¿Dónde van a ver esto si quieren ver un poquito de lenguajes funcionales? Que yo dije lenguajes donde solo usan recursión, programación funcional, programación lógica. ¿Está? Un año y están haciendo eso, o menos, no sé. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es, terminó la introducción. La pregunta es, ¿cómo puedo programar recursivamente sobre distintos tipos de datos, pero metodológicamente, sistemática, que no sea tan artesanal pensar la solución? Si yo tengo una lista, tengo un natural y quiero hacer recursión, que me des como un template de código. Dame algo que me guíe en la programación, ¿se entiende? Y ahí me voy a acercar a lógica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay una conexión entre... Ustedes sí ya habrán visto, algunos, si no, levante la mano el que no, cómo se definen los conjuntos. Inductivamente, ¿sí o no? O en el liceo. ¿Cómo se definían los conjuntos en el liceo? ¿Qué tipo de definiciones conocían? Se llaman por extensión. Por ejemplo, los días de semana. Digo, abro llavecita, digo, el lunes, el martes, el miércoles, hasta el domingo. Cierro llavecita. Uno dice, ¿es un mecanismo para definir tipo de datos en el lenguaje de programación? Sí, se llama enum en 6C++. Tipos enumerados. Pero me permite definir conjuntos chiquitos, porque tengo que enumerar uno por uno los elementos. ¿Están en el lenguaje? Sí. Primera observación, no sé si la vieron en lógica, pero ¿por qué estoy haciendo una similitud entre forma de definir conjunto y tipo de datos, que es lo que nos interesa a nosotros? Estructuras de datos y algoritmos se llama el curso, básicamente, ¿no? Un conjunto, ¿qué es lo que es? Una bolsita de elementos, una bolsita de valores, ¿no? En los naturales está el 0, el 1, el 2, ¿no? Un tipo de datos, ¿qué es lo que es? Es eso. Cuando yo defino una variable x de tipo int, la variable x va a tomar algún valor de todos los posibles enteros. Entonces yo digo, avivémonos, usemos los mecanismos que la matemática usa para definir conjuntos y apliquémoslo a la forma de definir tipo de datos en el lenguaje de programación. Por extensión se llama enum. Hay otra definición, forma de definir conjuntos en matemática que se llama por comprensión. Por ejemplo, digo, mira, los naturales son todos los enteros que cumplen cierta condición. ¿Cuál es la condición? Que sean mayores o iguales que 0. ¿Están de acuerdo? Entonces uno define conjuntos a partir de una propiedad. ¿Se usa para definir nuevos tipos de datos? Y no tanto. ¿Por qué? Porque selecciona. Es un mecanismo de selección. Acá estoy seleccionando de los enteros aquellos que cumplen una condición. Yo podría seleccionar de todos ustedes o de toda la generación de ustedes aquellos que están haciendo a la vez o inscriptos en programación 2 y lógica. Esa es la condición. Entonces, ¿dónde se usa más eso? En base de datos. Hacer un query, una selección de datos de la variabilidad para sacar cierta información. Pero no para definir nuevas cosas más grandes, porque si vas a seleccionar nunca vas a tener algo más grande de lo que partiste. Entonces ahí viene otro mecanismo más potente que se llama conjuntos por, ya no extensión, comprensión, sino inducción. Y acá me serviría un poquito que hayan visto algo de lógica, pero bueno, supongamos que no. ¿Está? ¿Qué son los conjuntos por inducción? Entonces vamos a definir de otra forma los naturales. ¿Está? Porque no los puedo definir por extensión porque son infinitos, 0, 1, 2, no termino nunca. Pero podría definirlo a través de reglas de esta forma, ¿no? Una regla 1 que dijera 0 es un natural y se suele llamar una regla base. Solo me genera esa regla o me construye o me define el 0. En la bolsita n de los naturales metí el 0 con la regla 1. Pero la regla 2 es mucho más poderosa. Se suele llamar regla inductiva o recursiva. ¿Por qué está diciendo la regla 2? Si vos ya tenés un n chiquito que es un natural, entonces si le sumás 1, o sea, el sucesor de n, sumarle 1, también va a ser un natural. A veces se suele escribir así esto, ¿no? Yo digo, 0 es un natural. Regla 1, por ejemplo. Y la otra regla la escribo así. Si tengo un natural y le sumo 1, sucesor, lo puedo escribir así, n más 1, también es un natural, regla 2. Entonces, si yo pienso en los naturales, la regla 1, ¿qué me permite decir? Que el 0 va a estar acá. Porque el único que genera la regla 1 es el 0. Pero digo, si ya tengo un natural, puedo aplicar la regla 2, tomando como n chiquita el 0. ¿Y quién genero? 0 más 1, el 1. Pero si el 1 ahora está en el conjunto, vuelvo a aplicar la regla 2. Como n chiquita, ¿qué genero?
el 2. Y así, cualquier número natural n que vos me des, yo te lo genero. ¿Puedo generar infinitos números naturales con esas dos reglas? ¿Cómo probarían ustedes un argumento lógico para decir que hay infinitos elementos en esta bolsa n con esas dos reglas? Siempre que tengas un natural tienes el sucesor. Sí. Utilizando el principio de inducción, claro. Agarramos un número cualquiera, después sumar uno y te lo das. Sí, pero eso lo tengo que usar en cierto contexto. ¿Conoce lo que son las pruebas por el absurdo? Como ser contrera, ¿no? Diciendo, quiero ver que son infinitos. No, supongamos que no son infinitos. Si no son infinitos, hay uno. Uno que es el máximo. Si son finitos, hay uno que es más grande. ¿Y qué hago? Claro, si ese es el más grande y le sumo uno, esto me está diciendo que tiene que estar, pero es más grande. Entonces llegó una contradicción. Si ese era el más grande y sumándole uno me dice que tiene que estar, quiere decir que hay otro más grande que el más grande. No puede ser. Entonces, este mecanismo ya me está asegurando con ese razonamiento que hicimos por arriba. No se preocupen, pero no voy a dar lógica. Di lógica en algún momento. Este mecanismo ya permite generar infinitos elementos. Miren si es más potente que la definición por extensión. Solo voy a tener finitos. Es más, si solo tuviera reglas como esta, reglas base, varias reglas de esta, ¿qué conjunto definiría? ¿Y cómo se llamarían ese tipo de definiciones, dijimos? Digo, 0 es un natural. ¿Quién te falta? 1 es un natural, otra regla. 2 es un natural. Si tengo muchas reglas bases, solo puedo definir conjuntos por extensión. O sea que esto generaliza los conjuntos por extensión. ¿Con qué? Con estas reglas, que son las poderosas, ¿no? La que me permite ciclar e ir generando todo lo que yo quiera. ¿Se entiende? ¿Alguien que no vio lógica? Levante la mano. ¿Va entendiendo? ¿Sí? Bueno, vayan a lógica, van a ver que van a andar volando. ¿Ok? Bien. Lo bueno, uno dice, ¿por qué te metiste ahí? Porque cuando uno define un conjunto, puede asimilarlo a un tipo de datos. ¿Y cuál es la buena noticia? Que la mayoría de los tipos de datos, listas, árboles, grafos, los puedo definir inductivamente. Y uno dice, ¿y qué ventaja tiene definirlo inductivamente? Vas a tener dos regalos. En lógica los ven. Y yo acá voy a hacer uso de uno de los dos regalos. ¿Cuál es el regalo? Que cuando yo definí acá los naturales con estas dos reglas, siempre pongo una última regla que se llama la clausura, diciendo cerrá, como acá, ¿no? Cerrá, estos son todas las formas de definir naturales, no hay nada que no se defina a partir de eso. Es decir, si yo compilo y no aplico la regla 1 y 2, no compila. Digámoslo así, ¿no? Es como diciendo, mágicamente no va a entrar nadie si no se generó con la regla 1 y 2. Y van a ver que esa clausura la voy a usar ahora en los dos regalitos. ¿Cuáles son los regalos? Supónganse que alguien le dice, vamos a demostrar, y lo vieron en el liceo, que todos los naturales tienen una propiedad. ¿Les suena eso? En el liceo han hecho alguna prueba, si no la hicieron acá todavía, una prueba que se llama por inducción. ¿Sí? ¿Y cómo hago para probar que todos los elementos de acá tienen una propiedad si son infinitos? No voy a terminar nunca. Uno que viene de la programación podría decir, vamos a hacer un test y vamos a ver si el 0, si el 5, si el 8, y se come, ya está, todo junto. No, eso no sirve. Son infinitos, pero se construyen solo de dos formas. Digo, me avivo. En vez de probar uno por uno, voy a ver que la forma de construcción de esos infinitos preserva la propiedad. Porque la clausura me está diciendo que no hay otra forma. Entonces, si veo que las dos formas de construcción preservan la propiedad que quiero probar, todos la van a tener. Es como los jueguitos de la fichita dominó. ¿Vieron eso que los ponen en hilerita? ¿Qué tengo que lograr para que se caigan todos? Y uno diría, bueno, alguien que tire la primera. Porque si no cae la primera, no va a caer toda. El caso base. Y después, ¿qué tengo que asegurar? Que cualquiera que caiga, tira la que está al lado. Entonces la tengo que poner a distancia tal que si cae una, cae la que está al lado. Si yo logro eso con cada fichita y tiro la primera, caen todas. Y hemos la misma idea. Intuitivamente la misma idea. Entonces, mirando la regla 1, ¿qué quiere decir que preserva la propiedad? Que si yo pruebo la propiedad esa que quiero demostrar para el 0, se suele llamar el caso base de la prueba, uno diría, bueno, por lo menos viste que la regla 1 tiene la propiedad. Y para la regla 2, ¿cómo es? Bueno, la es más complicada. Pero si vos sumís que cualquier n que está acá tiene la propiedad y probás que el que está acá abajo, que es el que construye a partir del n, preserva la propiedad, ya está. Se suele llamar, la propiedad la tiene el n, hipótesis inductiva.
asumir, no es demostrar, asumir que un n arbitrario tiene la propiedad y probar en base a eso que el n más 1 tiene la propiedad, la tesis inductiva. ¿No? Y esto lo van a practicar en el curso de lógica o lo habrán practicado en el liceo. Si uno prueba el caso base y la tesis usando la hipótesis, puede afirmar, sin hacer testing, que todos los naturales van a tener la propiedad. Imposible que no la tengan. ¿Están de acuerdo? No voy a hacer pruebas por inducción. Pero van a ver que ahora el segundo esquema, que es el segundo regalo, que sirve para programar recursivamente, se parece mucho a este. ¿Cuál es el segundo regalo? El esquema de recursión. Que es, ¿qué pasa ahora cuando quiero definir un programa, una f, una función, que recibe como input un elemento de este conjunto que acabo de definir, de este tipo de datos? ¿Cómo defino un programa que recibe como input un natural? Uno diría, de nuevo, es como la misma analogía, ¿no? ¿Para qué son infinitos? ¿Cómo hago para definir una función para infinitos casos? No, no la vas a definir uno por uno. Pero te podés avivar de nuevo y decir, ¿por qué no la definís de acuerdo a la forma de construcción de esos infinitos, que son solo dos? Dos reglas. ¿Qué quiere decir? Definir la función para el 0 igual a algo, como si fuera el caso base en la prueba, y definir la función para n más 1, o sucesor de n, asumiendo, como hipótesis inductiva sería, que vale f de n. ¿Ven que es la misma estructura que está ahí arriba, pero no para probar, sino para programar? El mismo. Por eso hay gente que dice, probar y programar no son muy diferentes, y por eso hay herramientas, asistentes de pruebas, que permiten verificar formalmente programas. Ayudar a hacer pruebas sobre sistemas críticos para ver, sin testing, rigurosamente, que el programa es correcto. Yo doy una electiva de eso, capaz que en algún momento la quieren hacer, construcción formal de programa en teoría de tipos. ¿Cómo rellenarían esta función para que sea el factorial? ¿Qué pondría? Factorial de n, ¿qué me da como tipo de datos? Un n, un natural. ¿Qué es el factorial de 0? Punto suspensivo, retorno 1. ¿Y cómo leo esto? Y así tienen que empezar a leer ustedes. Quiero calcular el factorial de n más 1, pero esto me está diciendo con el punto suspensivo que la máquina ya sabe calcular el factorial de n. Si yo le digo invocalo, la máquina con su estado de ejecuciones va a calcular f de n. Entonces digo, tengo que pensar cuánto es el factorial de n más 1 sabiendo el factorial de n. Como un rompecabezas diciendo, si yo quiero calcular el factorial de 5, pero la máquina me está diciendo que sabe calcular el factorial de 4. ¿Qué le falta al factorial de 4 para transformarse en factorial de 5? Multiplicarlo por ese número que es n más 1. ¿Está? Entonces tengo el factorial. Que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Y efectivamente, fíjense que si uno dice, no me convence, hagamos una corridita. Bueno, espero que en algún momento uno no necesite las corridas, porque cuando uno haga las corridas e interpreta bien el esquema, quiere decir que entendió la recursión. Si están precisando hacer corrida es porque todavía no la entendieron, porque todavía no le creen a la recursión. ¿Está bien? Pero en este caso digo, mira, ¿qué pasaría a esta función si la invoco con factorial de 3? ¿Qué va a hacer? Y bueno, va a decir, es de acuerdo a la segunda regla, es 3 por el factorial del anterior, que es 2. ¿Y qué es lo que es el factorial de 2? Vuelve a entrar por esta regla. ¿Qué es lo que es? 2 por factorial de 1. ¿Y qué es el factorial de 1? 1 por factorial de 0. Y por suerte factorial de 0 ya no invoca más a fact y retorna 1. Es decir que me queda 3 por 2 por 1 por 1, 6. Lo largo de la máquina lo sabe hacer. ¿Cómo eso lo traduzco a C++? Una vez que uno dice programa como ese pseudocódigo, en Haskell o en lenguaje de programación funcional, el código ya se escribe directamente así. Pero en lenguajes como Java y C++ tengo que escribirlo en un formato similar a esto. O sea, si tengo varias ecuaciones, varios casos base, varios casos recursivos, como los junto con if. If tal cosa, else if, hasta que se me acaban las ecuaciones. En este caso, como tengo dos, digo, mira, if, ¿no? El primer caso que es que el argumento sea 0, retorne 1, como dice arriba. Y si no, ¿qué es lo que hace? El producto del número que está acá por el factorial del anterior. Bueno, n por el factorial de n-1. Lo largo a correr y la máquina con su estado de ejecuciones estoy convencido que me va a calcular el factorial. Sí. El primer if vendría a ser el paso base y luego el resto vendrían a ser el paso inductivo. Sí, pero eso lo puedo... En general uno primero pone el caso base y después los casos... ¿Puedo tener varios casos bases? Sí. ¿Varios casos recursivos? También. Acá les puse un ejemplo para arrancar un caso base y un caso recursivo, pero puedo tener varios.
Es más, le anticipo. Java, C#, C++, en los lenguajes, en los manuales que explican el lenguaje, tiene al final lo que se llama la BNF del lenguaje. ¿Alguien sabe lo que es la BNF de un lenguaje? ¿No lo vio? ¿No lo escuchó nada? Es como la estructura, la sintaxis formal de cómo se escribe el if, el while, la asignación, ¿no? Pero más riguroso, no en palabras. Y es más, son directivas para que un compilador siga esa estructura para decir este programa lo acepto o no lo acepto, compila o no compila. Esa BNF es un conjunto inductivo que define todo el lenguaje. Obviamente tiene muchas reglas. Una, capaz que 2 para el if, una para la asignación. O sea que un conjunto inductivo, un lenguaje de programación es un conjunto inductivo grandote, muy grande. Pero no difícil, ¿por qué? Porque tiene, algunas son reglas base y van a hacer lo que vimos acá. Y algunas son reglas inductivas y vamos a hacer lo que vimos acá en esta otra. No es difícil, pero tengo mucho de lo mismo. Por eso que no es tan difícil escribir un compilador en un lenguaje funcional, por ejemplo. ¿Ah? Bien, hoy se va a hacer un poquito larga la clase, pero... Otro ejemplo, si en vez de, fíjense, acá quisiera calcular la sumatoria de los primeros números naturales en vez del factorial, o sea, sería una función muy similar a la anterior, solo que rellenada el template de otra forma, diciendo, mira, la sumatoria hasta el 0 es 0. Y la sumatoria hasta un n más 1, si el sistema ya sabe calcular la sumatoria hasta el n, uno diría, hasta la sumatoria hasta el n, ¿qué le falta para hacer la sumatoria n más 1? Y sumarle el último, el n más 1. Entonces fíjense que el esquema es similar al que está acá arriba, solo que en vez de ir multiplicando voy sumando, y el caso base en vez de ser el 1 de arriba es el 0. O sea, el esquema para el factorial y la sumatoria es el mismo, solo que uno va multiplicando, el otro va sumando y cambia el caso base. Pero los dos siguen el mismo template de ejecución, la misma forma de cálculo. ¿Ah? Lo mismo, y esto me lo voy a saltear porque lo pueden mirar solo, si tengo una función que tiene varios argumentos. 2, por ejemplo, la suma. Puede tener 3. Lo que conviene es elegir un argumento y decir, voy a hacer recursiones en ese argumento. No hace falta hacerlo en todos. Acá, por ejemplo, en la suma, digo, elegí cómo hacer recursiones en el segundo, el que está pintado en rojo. Entonces digo, vamos a pensar el caso base cuando el segundo es 0, cuando el segundo es sucesor de n, asumiendo que la función ya se sabe calcular cuando vale n. Y después completo. Digo, ¿qué es lo que es un m arbitrario más 0? M. ¿Qué es lo que es m más el sucesor de n? Si yo supiera ya cuánto es m más n. Y bueno, sumale 1. Ya está. Largo a correr y tengo la suma recursiva. Para que lo vayan viendo, y lo que quiero que ustedes vayan entendiendo, cuando uno define un tipo de datos, y ahora vamos a definir otro, uno ya tiene este template de código. Cuando quiero definir una función sobre ese natural, puedo basarme en esto y rellenar lo que le hace falta. ¿Está bien? Y eso me simplifica la programación. ¿Ok? Ejemplo. Y acá les voy a romper la cabeza. ¿Está bien? Y se los voy a dejar para el práctico. ¿Por qué parecen el práctico? A ver si entendieron y aceptan eso de que la máquina para n-1 ya lo sabe calcular. ¿Está? Vamos a hacer la prueba. Torre de Hanoi. ¿Recuerdan que yo lo mencioné en una clase? Vamos a jugar a la Torre de Hanoi. N discos de distinto tamaño, todos en un primer poste, el más grande abajo, el más chiquito arriba. El objetivo del juego, pasar todos los discos de origen a destino, usando un poste auxiliar, pero con dos reglas. Solo puedo mover un disco a la vez, de un poste a otro, y nunca en un poste puedo poner un disco más grande arriba y uno más chiquito. ¿Sí o no? Bueno, a ver, recuérdenme cómo juego acá, con estos tres discos. ¿Cuál modo primero? ¿A dónde? Auxiliar. Entonces, lo muevo a destino, dicen ahí. Bueno, está. ¿Ahora qué hago? ¿Eh? Bueno, pará. Estamos jugando con tres todavía, no me complica la vida. ¿El azul a dónde? Bien. Ahora, destino auxiliar. ¿Hasta ahí están bien? ¿Estoy respetando las reglas? Sí. El rojo a destino. Verde origen. Y el último acá. ¿Estamos de acuerdo? Y aplausos. Lograron. Ah, para ustedes.
Ok, bien. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Cómo esto lo puedo transformar en un programa recursivo con un n natural? Porque hasta ahora le expliqué la inducción en naturales y la recursión en naturales. ¿Qué es el natural que va cambiando acá? ¿Qué podría ser? No. El tamaño no. La cantidad de discos. Si voy a jugar con 3 discos, con 4, con n discos. ¿Recuerdan que si era n60? Ni la máquina ni usted en toda su vida van a poder jugar con 60 discos. O sea, el input recursivo, el n natural, podría ser la cantidad de discos. Supone que quiero hacer una función que se llama Hanoi, que vaya imprimiendo los movimientos que hicimos manuales nosotros, mover tal disco de tal a tal, mover tal disco de tal a tal, ¿no? Lo que dijeron ustedes, que lo haga un programa con n discos. Entonces recibe como parámetro un n natural y 3 postes. Llamémoslo ABC, origen, destino, auxiliar, como quieran. ¿Sí? ¿Me creen que para n-1 la máquina ya lo sabe resolver? ¿Sí? Ya está. ¿Sabe cuál es la solución general para esto? ¿Qué pasa si tomo los n-1 que está acá? Supónganse que ese procedimiento lo llamo Hanoi. n-1 acá, llamo a Hanoi recursivamente, pero diciéndole auxiliar. ¿Lo sabés hacer? Bueno, hacelo, hace 1000 pasos, pero hacelo. Ahora, el disco que está acá, lo muevo acá. Un solo disco. Y los n-1 que estaban acá, ¿dónde van ahora? Arriba de este, que quedó más grande abajo. Ya está. Y después le digo, anda a jugar. O sea, este código. Hanoi con n, con 3 postes, llama origen, destino, auxiliar. Si n es mayor que 0, ¿qué es lo que hace? Llama de nuevo a Hanoi, pero con n-1 discos, llevarlo de origen a auxiliar, con el tercer poste ahora va a quedar destino. Después move a mano con printf el disco de origen a destino, hace un print, ahí sale impreso el movimiento. Y después llama de nuevo Hanoi, como me quedaron los n-1 en auxiliar, move Hanoi n-1, auxiliar a destino con tercer poste origen. Esas 3 líneas, cierro llave, listo, se acabó. Hago un main, le digo ingresame un n, pongo el n acá, a jugar. Y va a empezar a salir impreso con esa línea verde los movimientos. Por ejemplo, si el n fuera 3, que fue lo que hicimos recién, y lo ejecuto, porque soy incrédulo todavía de la recursión, diciendo no me convence, lo empiezo a ejecutar y veo que los movimientos que salen ahí, mover de A a C, de B a C, de A a C, son exactamente los 7 movimientos que hicimos. ¿Está bien? Y si le pongo 4, lo va a hacer. Ya después empieza a transpirar un poco, ¿no? Porque es 2 a la n menos un movimiento. Piénsenlo, véanlo. No es, o sea, es trivial el código chiquito, pero no es trivial entenderlo. ¿Está? Entonces, esto requiere ir madurándole de a poquito. ¿Está? Lo tienen como ejercicio tal cual en el práctico, así que van a tener tiempo de masticarlo y preguntar todavía lo que no entendieron ahí. Pero si uno cree que Hanoi con n-1, la máquina con su stack ya lo sabe resolver, esto resuelve el problema. Pasa que se tienen que hacer, yo digo, creyentes de la recursión. Diciendo, esto yo sé que mueve n-1 disco de origen auxiliar, de alguna forma lo hace la máquina con el stack. Esto mueve n-1 de auxiliar a destino, lo hace la máquina. Entonces, si eso lo hace la máquina, ¿qué me falta? Mover el más disco más grande de un lado al otro y el resto lo haga la máquina. Lo largo a correr y veo que la secuencia de movimiento que imprime, efectivamente la máquina lo sabe hacer. ¡Pum! ¿No? ¿A qué hora tengo que terminar? 7:30. Bueno, está. Cambiemos el discurso. Uno dice, pero los naturales, enteros, son numeritos. Entonces vamos ahora a pensar cómo definir un tipo de datos que sean strings, listas, secuencias de largo variable. ¿Está? Secuencias de naturales, por ejemplo. Digo, ¿cómo defino todas las secuencias de naturales de cualquier largo? Y van a ver que es similar a definir los naturales. Digo, vamos a definir inductivamente. En vez de definir el natural más pequeño, que era el 0, digo la secuencia más chiquita. ¿Cuál es? La llamo la lista vacía.
corchete y corchete, ¿no? Siendo, no tiene elemento en el medio, es la lista, la voy a llamar lista vacía. ¿Está? En lógica que le suelen llamar un lambda. El que vio algo de lógica, no importa. O épsilon, épsilon. Bien, en algunos lenguajes le ponen lambda, ¿está? No importa. Ahora, si la lista no es vacía, ¿cómo vamos a inspirarnos en el natural? ¿Cómo era la regla inductiva? Dado un natural, ¿qué hacía esta regla? Me daba un natural un poquito más grande, sumándole 1. Entonces la pregunta es, dado una lista, ¿cómo la hago crecer un poquito más grande? Uno diría agregándole un elemento. ¿Dónde se lo puedo agregar? Opciones, al comienzo, al final, ordenadamente. Vamos a elegir una. Digo, voy a elegir la forma que lo agrega al comienzo. Eso es lo que está diciendo esta. Si tengo un elemento, un natural, y ya tengo una lista S, llamémosla, n.s, no es un producto, sino n seguido de s, es una nueva lista. Como la lista S que tiene un elemento nuevo al comienzo que se llama n. O sea, le agregué un elemento al comienzo n. ¿Está? De tal manera que, por ejemplo, la lista vacía la genero con la regla 1, la lista 1.lista vacía, que sería la lista unitaria, la genero con la lista vacía y después agrego el 1. La lista 3.1, bueno, a esa lista agregale el 3 al comienzo y entonces tenés 3.1.lista vacía. ¿Sí? Cualquier secuencia de elementos, aplico la regla 1 y muchas veces la regla 2 con el elemento que yo quiero, voy a generar esa secuencia. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Cualquier secuencia que se me ocurra, ¿la puedo ir generando o no? Bien. ¿Qué tengo de regalo si estas son todas las posibles listas? Un principio de inducción, que le importa lógica, y se lo voy a dejar para que practiquen en lógica, y un principio de recursión. Cómo definir programas recursivos correctos con ayuda, con un template. ¿Está? Pensemos entonces en el template para las listas. ¿Qué diría? Similar a como vieron naturales, definí, cuando quiera definir un programa recursivo sobre listas, ¿qué haces? Definí tu programa para la lista vacía y definí tu programa para una lista que no es vacía porque tiene al menos un elemento X y después del resto de la lista se llama S, pero X ya es un elemento. ¿Cómo sé que X es un elemento? ¿Dónde iría a mirar si X es un elemento? ¿Qué es X y qué es S? ¿Dónde iría a mirar qué es X y qué es S? Acá. ¿Está bien? Acá, en las reglas. Cuando digo que tengo la duda de qué es n.s, mira, n es un elemento, un natural, y S es una lista. ¿Está bien? Entonces, cuando vengo acá, digo, mira, tengo que definir esta función con lista vacía, después con una lista no vacía, si quieren la pienso así, donde tengo X y después S. Podrá ser vacío, ¿no? La lista S, pero X.S la leo así. Y digo, bueno, ese es el template de código, pero C o la máquina va a saber calcular f de S. Del más chiquito ya lo sabe calcular. Entonces digo, bueno, un ejemplo podría ser la función como acá largo, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene la lista? ¿Sí? Uno diría, bueno, ¿cuál es el largo de una lista? Bueno, como tipo de retorno, un natural, ¿no? ¿Están de acuerdo? Después, ¿cuál es el largo de la lista vacía? ¿Cuántos elementos tiene? Y ninguno, 0. ¿Y cómo leo acá? ¿Cuál es el largo de la lista XS? Si la máquina ya sabe calcular el largo de S. Uno diría, quiero el largo de toda esta lista y la máquina ya sabe calcular el largo de toda esta lista. Entonces la pregunta es, ¿qué le agrega X a toda esta lista? Y si es un elemento, 1. En la cuenta, 1. Entonces, 1 más el largo de S. La largo a calcular con una lista de cualquier largo y me va a dar cuántos elementos tiene un string, por ejemplo. Si lo pienso en string de C++, es como si el corchete fuera comilla, comilla, pero sin espacio en el medio. Ese es string vacío. ¿Está bien? Y después puedo aplicar esto a cualquier string. Otro ejemplo. Pertenece. El pertenece, que quiero saber si un elemento está en una lista. Entonces fíjense que esta función tiene dos argumentos, ¿no? El elemento y la lista. Pero voy a hacer recursión ¿en quién? En la lista. Lo que quiero es recorrer la lista para ver. Podría hacerlo con un while, pero vamos a hacerlo recursivo. Digo, mira, ¿el esquema cuál es? Pertenece un elemento n en una lista L o una lista, te va a dar un booleano. True o false, ¿está o no está? El esquema que te dice, bueno, fíjate, definime el caso si pertenece un elemento E en una lista vacía, ahora vamos a ver qué ponemos ahí, y después tenés que ver el caso de si pertenece un elemento E en una lista X.S,
Así, ¿no? X.S es X es un elemento y S es el resto de la lista, piénsenlo así. Pero la máquina, si te sirve, ya sabe calcular el pertenece de E con S. ¿Cómo completo esto para que sea el pertenece un elemento en una lista? ¿Acá qué ponen? Ahí false, ¿no? ¿Pertenece un elemento a una lista que no tiene elementos? No. False. ¿Y acá? If. Un if podría ser. Para preguntarle si X es E. Si X es E, ¿qué retornarían? True. Y si no, tiene que retornar lo que me dé esto, porque ya si X no es E, llamo al pertenece de E con S, pero eso la máquina ya la sabe hacer. Un if con la primera condición que dijimos, or la segunda. O puedo hacerlo con un OR, ¿no? O es X es igual a E, o pertenece E a S. ¿Sí o no? Por allá habías levantado la mano, creo. Bien. Fíjense eso, ¿no? Usé la versión acá del OR. Menos mal que dijeron la del OR. Porque si me hago la de if, me voy a tener que cambiar el código. ¿Están de acuerdo que esto sigue el esquema? ¿Están de acuerdo que el esquema me ayudó a pensar o no? Pues yo dije, ¿cómo defino pertenece a esto si la máquina ya sabe calcular el pertenece a esto? ¿Y eso? ¿Qué le falta, no? Ah, chequear E con X. O con un if, o con un igual, y acá pongo un OR, ¿no? Para que si esto le da true ya no chequee esto, si le da false que chequee esto. Lo hago correr y pruébenlo con un string en C++, y plum, esto me da true o false en los casos correctos. Uno diría, sí, pero usa el stack de ejecuciones. Bueno, pero para empezar a practicar, olvídense la eficiencia y lárganla a correr. Fíjense esta pequeña variante. Es una generalización del pertenece, porque el pertenece me dice, ¿está o no está? El cantidad de veces que ocurre el elemento es más general, porque me dice cuántas veces está el elemento. Entonces, si es 0, es como que no estuviera. Pero si está, que me diga cuántas veces está. Está 3 veces, 2 veces, 1 vez. ¿Ven que es más general? Es una generalización, ¿no? Entonces, ahora el cantidad, siguiendo el esquema, da un natural en vez de un booleano. La cantidad de veces que ocurre en la lista vacía, en vez de ser false, es 0. Está 0 veces. Y en el otro caso, acá lo escribí como un if. Digo, mira, esto es pseudocódigo, ¿no? No vayan a escribir esto tal cual en C++ porque no funciona. Por más que a veces se me escapa el C++, porque acá puse if E igual a X. Eso está... Eso sí compila. Si E es igual a X, digo, es 1 más la cantidad de veces que ocurre E en S. ¿Están de acuerdo? Porque si el primero es el que quiero contar, es 1 más todos los que estén acá. Y si el primero no es, salteo este y es todo lo que estén acá. Entonces en el else simplemente es la cantidad de veces que está E en S. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Está duro esto, ¿no? Van a tener mucha práctica de esto y lo voy a usar bastante, así que lo vamos a ir también desarrollando de a poquito. Cuando veamos listas la semana que viene y después árboles, lo vamos a seguir profundizando. ¿Tá? Es la primera vez que ven recursión, creo, la mayoría, entonces créanme que este tema no es fácil. ¿Está bien? Pero vayan haciendo el práctico porque le va a dar mucha más alternativa al uso de la iteración. Van a ver que entre los dos después van a poder resolver mucho más problemas que antes. ¿Bien? Pensemos, compliquémoslo un poquito. Dos o tres funciones más, creo que 2, y nos vamos. Ins.ord. Pero le voy a empezar a poner condiciones. Entonces hay funciones que tienen precondiciones. Entonces le voy a poner como precondición para ejecutar el ins.ord que la lista que venga como parámetro ya está ordenada, de menor a mayor. ¿Y yo qué quiero hacer con el ins.ord? Agregarle un elemento n a una lista ordenada en el lugar que le corresponde, de tal manera que siga estando ordenada. ¿Se entiende? Por ejemplo, el ins.ord, agregar el elemento 3 en la lista 1, 2, 4, lista vacía, debería ser la lista que tenga 1, 2, después el 3, después el 4 y después la lista vacía, ¿no? Esa secuencia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, pensemos igual que recién. ¿Cuál es el pseudocódigo que me da el esquema? Me va a decir, bueno, pensate el caso que es insertar ordenadamente E en una lista vacía. Pensate que lo que es insertar el elemento E en una lista XS, asumiendo que la máquina ya sabría ordenar E dentro de S. Con ahora la información extra, si quieren así, de que esta lista ya está ordenada. O sea que cada elemento es menor o igual que el que le sigue.
¿Se entiende? Y yo quiero acá agregar el elemento E. Ahí adentro. ¿Se entiende? Vamos al primer caso, que es insertar el elemento E en la lista vacía. ¿Qué lista va a ser? Una lista que solo tenga el elemento S, o sea, va a ser E.lista vacía, ¿no? O sea, una lista unitaria. E después seguido de la lista vacía. Una lista unitaria. Ese es fácil. ¿Qué es insertar el elemento E en una lista XS? Este elemento E lo quiero meter ahí adentro. ¿Qué puede pasar? Capaz que hay un if de nuevo, ¿no? ¿Cuál sería una condición por ahí? A ver. Si el E... Bueno, vamos por el caso más simple. Cuando E va al comienzo. E cómo tiene que ser para que vaya primero de todo. Si el E es menor o igual que el X, va primero. Porque si es menor o igual que X y X es menor o igual que todos estos, para que quede ordenado, pongo el E acá. Si este es menor o igual que este, y me va a quedar ordenado. Si E es menor o igual que X, estamos de acuerdo que va primero y no llamo recursivamente, porque lo agrego y termino. ¿Sí o no? Ahora les muestro el código. Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. No. No. En este caso, ¿qué va a hacer? Yo tengo XS, ¿no? Entonces digo, agregar E al comienzo es E puntito X puntito. O sea, a la lista que ya tenía, agregarle E al comienzo. Con el constructor que habíamos visto de cómo definir la lista es E puntito quiere decir agregar al comienzo el elemento de la lista. Está bien, pero primero este sería el caso de que E es menor o igual que X. Ahora vamos al opuesto. ¿Qué pasa si E es mayor que X? ¿Quién seguro va a ser el primero de la lista de resultados? Si E es más grande que el X. Ya no va a ser el E. O sea, va a ser el X. Si E es mayor que X, el X va a quedar primero. Entonces, ¿qué voy a tener que insertar ahora? El E dentro de S. Pero eso es lo que sabe hacer la función. Insert E dentro de S. Entonces llamo recursivamente y se acabó. Es decir, este código, ¿no? Insertar el elemento E en la lista vacía es la lista unitaria de E seguido de la lista vacía. O sea, una lista unitaria. Insertar el elemento E en la lista XS, si E es menor o igual que X, lo agrego al comienzo. E seguido de la lista que tenía, que es X.S. Y no llamo recursivo ahí, porque ya está. ¿No? Lo que habíamos visto primero. Ahora, si el E es mayor que el X, el que tiene que quedar primero, ¿quién es? El X. X puntito, o sea, X queda primero en la lista de resultados, pero ¿quién va después en la lista de resultados? La lista que corresponda a insertar E dentro de S. No sé dónde va a ir. Capaz que va segundo, tercero, cuarto, al final. Pero eso ya lo sabe hacer la máquina. Ya largo a correr, hacelo vos. Largo a correr esto, dado una lista ordenada, un string ordenado, y le doy un carácter nuevo y lo mete en el lugar que le corresponde. ¿Sí o no? Sí, está bien. Necesitan practicarlo, ¿no? Sí. Todos esos puntos, tipo, vos tenés que mandar a hacer cosas ahí, en esos puntos, ¿no? ¿El puntito este? Sí, el puntito después se va a traducir en una flechita, un puntero o algo cuando la semana que viene trabajemos con memoria dinámica y listas. Por ahora pensarlo es agregar al comienzo una lista. La semana que viene se va a transformar, si la lista son punteros, una flechita. Pero lo dejamos para la semana que viene. Esto es pseudocódigo, ¿no? Sí, Entonces, ¿podrías mostrar este ejemplo o el anterior cómo se debería hacer más? la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene porque para eso necesito cómo codifico las listas en C++. Y la semana que viene le voy a mostrar cómo codificar las listas usando punteros y listas de memoria dinámica. Como vieron en programación 1, pero extendiendo lo que vieron en programación 1. Usando listas doble encadenada, puntero al comienzo, puntero al final, cómo se inserta recursivo, cómo se inserta iterativo. Todo eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Está? Creo que es el último, pero si no, estamos muy cerca. Creo que es el último. Supónganse que ahora quiero ordenar una lista. Está desordenada. ¿Está? ¿Ok? Y dice, me das una lista desordenada, roja, y quiero la lista ordenada, azul. Digo, pero lo quiero hacer recursivo. ¿Cómo arranco a pensar?
Cuando uno piensa recursivo, hay una parte de no pienso, diciendo, aplico el esquema y después me pongo a pensar. Entonces no puede ser que si yo le tomo un parcial, me lo entreguen en blanco un ejercicio de recursión. Por lo menos la parte mecánica la tienen que escribir, que es el template. Porque se calca de la definición del conjunto. Entonces, ¿qué es la parte mecánica? De decir que si la lista había dos constructores, es decir, ¿qué es ordenar una lista vacía? Punto suspensivo. Vamos a ver qué es lo que es. ¿Y qué es ordenar una lista no vacía, que tiene un elemento X y el resto de la lista puede o no ser vacía, se llama S? Pero yo ya sabría, o la máquina ya sabe, ordenar S. Eso es automático. Eso es lo que la máquina sabe hacer. Si yo le relleno los huecos, ya está. Ahora viene la parte del pienso, la que puede ser un poco complicada. El primer caso es muy fácil. ¿Qué es ordenar una lista vacía? La lista vacía, ¿no? Porque ya está ordenada, debería dejarla así, o sea, retorno ahí, corchete, corchete. Lean acá. Lean acá. No sé, ¿puedo? No, uso el puntero mejor, ¿no? No, este no es el puntero, este. ¿Qué me está diciendo esto? Vamos a leerlo bien. Me está diciendo, mira, quiero ordenar XS. Supónganse que S tiene 100 elementos. ¿No? O sea, la lista tiene 101 elementos, X más S. Pero ya tengo esto. S ya está todo ordenado. Ord S es la lista S todo ordenado. Los 100 elementos ya están ordenados. Yo tengo que agregar uno más. La pregunta es, ¿dónde va? Lo podría poner al comienzo acá, x.ordS. ¿Cuándo eso sería correcto? Si x fuera más chiquito que todos los otros, entonces lo pongo primero, ya está. Pero capaz que no es más, capaz que va en el medio, o capaz que va al final. ¿Se entiende? Sí. Capaz que el x no es el más chiquito de todo, es un intermedio o el más grande de todo. El peor caso sería, ¿no? Yo digo tipo hacerlo en ordenar x, ordenar s. No, pero ordenar recibe como parámetro una lista. Entonces, no puedo decir recibe un número o recibe una lista, recibe lo que me conviene. No, recibe una lista. Ahora, vuelvan a leer o interpretar lo que digo. Yo quiero ordenar XS, pero ya tengo S ordenado. S es toda la lista ordenada. S. ¿Dónde va el X? ¿Cuál es el problema que tengo ahora? Ord S ya está ordenado. Y quiero agregar el elemento X. ¿Cuál? ¿Cuál? Exacto, la de recién. ¿Qué hacía esta función? InsOrd. Decía, mira, si vos me das una lista que ya precondiciona está ordenada y me das un elemento, yo lo agrego en el lugar que corresponde para que esté ordenada. Justo, digo, es lo que preciso en el otro problema. Yo acá me está diciendo que ord S es la lista S toda ordenada y tengo el X que no sé dónde va, pero esta ya está ordenada, entonces puedo llamar a la insort. Y digo, llamo a insort el X en la lista ordenada de S. Este algoritmo, no sé si lo vieron en programación, se llama insertion sort o insert sort, que es ordenar por inserciones repetitivas, ¿no? Típicamente, estamos en un parcial, en algún momento va a llegar, pero bueno, yo estoy acá sentado y empiezan a entregar, ¿no? Entrega él, digo, no hay nada, lo pongo primero. Entrega él, digo, empiezo a mirar el apellido, ¿va adelante o atrás, no? Voy insertando cada uno en el lugar que le corresponde, pero cuando él entregó y tengo dos ordenados. Viene él, tercero, lo inserto ordenadamente entre los dos. Viene ella, ¿no? Voy haciendo inserciones ordenadas hasta que consuma todos los parciales. Cuando termina, agarro la pila y me voy. ¿Cuándo me complica? Cuando entregan todos juntos porque no me da el tiempo. Ese es el algoritmo insertion sort, ¿no? De a uno va insertando ordenadamente hasta que consumo toda la cadena, entonces termino. ¿Está? Fíjense que siguiendo el esquema, capaz que uno dice, acá me di cuenta porque tenía esta función insort, pero supónganse que no lo hubiera tenido. Tenía algo más, sí, tenía algo más, se me estaba olvidando. Puede leerse como por demanda, porque capaz que no se me dio cuenta. Yo les puse, como una ayuda, definir el insort antes que esta. Pero uno dice, ¿qué pasa si no hubiera sido así? Si uno lee el esquema, se da cuenta qué es lo que precisa. Porque acá me está diciendo, mira, ord S ya está ordenado y quiero agregar X en una lista ordenada en lugar que corresponde. Si no es trivial, ¿qué hago? Una función auxiliar que lo haga. Si es trivial, lo escribo ahí mismo. Entonces,
Eso también me permite ver cuándo necesito modularizar. Necesito hacer esto porque el esquema precisa esto. Si no lo puedo resolver rápido, hago una función auxiliar que haga eso, el insert. ¿Ok? Para terminar un poquito, porque me faltaba una cosita, pero la voy a comentar, no la vamos a usar prácticamente en este curso, pero ustedes cuando vean lógica van a ver esto. Todos los programas recursivos los puedo definir con este esquema. ¿Son los que equivalen a los iterativos? O sea, es tan poderoso el esquema que calco la definición de las reglas con un template y eso me va a permitir hacer todos los programas sobre esa estructura. ¿Y eso es lo equivalente a lo iterativo? La respuesta es no. Es lo que más se usa, ¿está bien? Y por eso que creo que no nos va a hacer nada falta más que eso para hacer todos los programas que hacen programación 2, pero hay algunos que se escapan a eso. ¿Está bien? Entonces, aparece lo que se llama recursión no primitiva estructural, sino se llama recursión general. Lo ven un poquito en lógica. ¿Qué es la recursión general? Y bueno, es ser un poco más flexible en el esquema. ¿Ustedes conocen la función de Fibonacci? Sí. Bien, me alegro. Fibonacci, habrán visto el código de Da Vinci capaz, ¿sí, no? Es una secuencia que empieza con dos unos, a prepo, los dos primeros de la secuencia, y después los siguientes se obtienen sumando los dos anteriores. Entonces, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, 8 más 5 13, 13 más 8 21 y así. Voy sumando los dos anteriores. Me dice, quiero hacer una función que le doy un número y me dé el número de Fibonacci en ese lugar. Como si fuera una posición, en esa secuencia. ¿Se entiende? Miren este código. Los dos que son a prepo, que yo puse acá primero, dirían, bueno, si te dan como posición el 0, decís que el Fibonacci es 1, caso base. Si te dan como parámetro el 1, decís que también es 1. Los dos primeros los puse como caso base. Y si te dan un n cualquiera, sabiendo que es mayor o igual que 2, o sea, que no es 0 ni 1, ¿cómo lo calculaste recién? Haciendo la suma de los Fibonacci y los dos anteriores, el n y el n-1. Bueno, entonces, Fibonacci de un n es lo que te da Fibonacci de n-2 más Fibonacci de n-1. Lo largo a correr y me calcula para cualquiera de estos valores el Fibonacci adecuado. Pero, lo borré acá, pero los naturales vieron que se definían con dos reglas, que era el 0 y dado un n, sumale 1 es un natural. Me salí de ese esquema. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque acá tengo 3 reglas en vez de 2. Ya me salí del esquema, eran 2, ahora tengo 3. Tengo 2 casos base, recién tenía uno solo. Y en el caso recursivo, hace 2 recursiones. Y recién f, el sucesor de un n, llamaba el n. O sea, me salí del esquema. La pregunta es si esta cosa, fib, es un programa recursivo correcto. ¿Qué quiere decir correcto? Cuando me salgo del esquema no quiere decir que esté mal, pero tengo que ver 3 condiciones para decir que esta función recursiva está correctamente bien definida. Lo van a ver en lógica, se llama las condiciones exhaustividad, exclusión y terminación. ¿Qué quiere decir intuitivamente? Exhaustividad quiere decir, si te saliste del esquema, garantizame que cualquier natural, porque tu input es un natural, entra por al menos una regla, o sea que tu definición es exhaustiva. Yo diría, sí, mirá, por la primera entra el 0, por la segunda entra el 1 y por la tercera, ¿quién entran? Los mayores iguales que 2. ¿Se te escapó algún natural? No. Si acá hubiera puesto n mayor o igual que 3, uno diría, no está definida para 2. No es exhaustiva. Segunda condición. Si te saliste del esquema, probame que la función es una función, que no te da un doble resultado. Que no puede ser que yo diga fib de 5 y depende de cómo lo calcule me da 8 o me da 13. Está mal. Entonces, ¿cómo logro eso? Viendo que las reglas que di son excluyentes, no se superponen. Que el 0 solo entra por la primera, que el 1 solo entra por la segunda y que acá, si esto es n mayor o igual que 2, solo entran los números mayores o igual que 2. O sea, no hay un número que pueda entrar por 2 reglas a la vez. No puedo haber 2 formas de calcular distintas. Si yo acá hubiera puesto n mayor o igual que 1 hace esto, entonces ahí tendría un conflicto, porque cuando es 1 podría entrar o por esta o por esta. La exclusión no es tanto problema, porque ¿qué hacen los lenguajes de programación cuando tienen varios casos? Evalúan de arriba hacia abajo. Entonces el primero que cumple hace ese y los otros ni los mira.
pero hay lenguajes que no tienen ese orden de ejecución de arriba hacia abajo. Entonces, eso me asegura. Y la tercera condición, ¿cuál es? Porque ¿qué me dan las dos primeras? Exhaustividad me dice, ¿te saliste del esquema? Bueno, mira tu programa FIT como una cajita. ¿Qué te da la exhaustividad? Que cualquier input es válido. Eso es exhaustivo, que no te olvidaste ningún input. ¿Qué te da la segunda, que la exclusión? Que si sale un valor de la cajita, es único. Entonces, ¿cómo lo logro? Que cualquier input tenga una sola forma de cálculo. Entonces nunca vas a poder elegir. Si nunca puedes elegir, el resultado es único. Es como que lo ato de mano, diciendo, no puedes calcular de dos formas distintas, entonces hace cuentas, pero cada vez calculas de una sola forma, el resultado tiene que ser único. ¿Y la tercera cuál es? Yo dije que todos entran en la cajita. Si sale, sale uno. Pero ¿quién me garantiza que sale de la cajita? Si llama recursivo, ¿cómo garantizo que termina? La condición de salida, esa es la terminación. La terminación uno dice, ¿cómo lo chequeo acá? ¿Y qué dijimos hace un rato? Tengo que garantizar que si yo llamo recursivamente, se va acercando a un piso. Lo tengo que obligar, tengo que chequear eso. Entonces acá digo, ¿cómo miro esto? ¿Qué es lo que se va achicando? ¿Qué es lo que va cambiando? La tercera regla. Entonces digo, tengo que chequear que n-2 y n-1 son más chiquitos que el n. Efectivamente lo son. Y además tengo un piso, que es el 0 y el 1. Se va achicando y lo obligo que cuando llegue a 0, 1, pare. Entonces eso me obliga a la convergencia. Entonces digo, se salió del esquema, pero esta función, con esas tres condiciones que las tengo que ahora sí chequear manualmente, en lógica lo van a hacer, también es una función recursiva más general que las otras porque se llama recursión general. Todo lo que uno puede definir con recursión general es tan potente como lo que puede escribir un for, un while en cualquier lenguaje de programación. La recursión primitiva estructural define mucho, pero no le alcanza. Para eso necesito esta como un complemento. ¿Está? Esas condiciones son las que les puse acá, pero yo se las expliqué. Las van a tener colgadas, o ya las tienen colgadas en el EVA, o sea que las pueden leer después tranquilo. ¿Está? Un comentario así muy de lógico matemática. Para el que le interese decir, vieron que yo hice mucha relación hoy entre la matemática o la lógica y la computación. Bueno, hay mucha relación. La recursión que vimos primero, que es esa que tenía una estructura, un template, se llama recursión primitiva estructural, se calca de la inducción primitiva o estructural, la misma que ustedes hacen en lógica. Uno dice, esta recursión general, la que me permite llamar a otros valores, no necesariamente más chiquitos, ¿tiene un fundamento matemático? Sí, es lo que se llama, capaz que lo vieron en el liceo, inducción completa. Dice, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. La inducción completa, ¿qué es lo que uno hace? Prueba para un valor asumiendo que vale no solo para el anterior, sino para todos los más chiquitos que él. Todos los más chiquitos que él. Es más poderosa porque asume mucho más para probar un siguiente. ¿Está bien? Entonces la recursión general matemáticamente se justifica con lo que se llama inducción completa. O sea, justamente encontrar que hay un orden bien fundado que tiene un mínimo elemento. Así se llama en matemáticas. Eso para que lo sepan, para que les quede haciendo un ruidito acá. No es porque lo vamos a ver en programación. Pero para que vean que todo lo que tienen en programación estamos usando tiene un correspondiente en la lógica y en la matemática. ¿Está bien? Bueno, estas eran las conclusiones. Fin. Ahora sí, nos vemos.